Amén y amén. Permítame decirle entonces, bienvenido. Yo creo que hay muchas personas que están llevando esta transmisión y podemos decirles bienvenidos en donde quiera que se encuentren. Esto es Pacto de Gracia, un lugar donde la misericordia del Señor nos ha alcanzado. El Señor ponía una palabra en mi corazón esta noche en medio de la bendición que hay en la congregación cuando nos reunimos. Empezamos una serie que denominamos la plenitud de Dios, la plenitud de Dios o la plenitud de Cristo. Esta noche me impactó porque el Señor ha dado, creo, no un giro, sino ha enfocado, creo yo, esa plenitud particularmente en el cuerpo de Cristo. Pero antes de eso yo quiero definirle algunas situaciones porque vivimos quizás una situación frustrante cuando vemos que el Evangelio se puede convertir en una religión para mucha gente. Y lo peor del caso es que una religión no transforma, simplemente es la serie de ritos, ceremonias, costumbres relegadas, pasadas de una generación a otra en el contexto y en el pretexto en el nombre de Dios. Pero Jesús no vino a predicar una religión. Todavía hay gente defendiendo religión y la transformación de las vidas, creo que es lo que el Señor vino a anunciar. Entonces, es frustrante, hermano, que se empiece una relación con Dios y en el correr del tiempo, como un niño que no crece, y es frustrante también ver que un niño no crezca. Usted se preocupa si uno de sus hijos no crece, lo inmediato que usted lo llevaría a un control nutricional y se preguntaría o le preguntaría al médico qué está pasando. Le van a hacer un diagnóstico, casi siempre relacionado con la edad y con la alimentación y con las medidas que tiene. Su talla, su peso, su estatura van de la mano con la alimentación y la edad que tiene. La iglesia de Cristo es, hermano, un reflejo del cuerpo de Cristo como tal. Él nació, él pasó por la etapa de niño, pero no se quedó niño. No hubiera sido útil porque no lo podían crucificar como un niño. El papel sacerdotal tenía una edad en la que él empezaba a fungir. Y esa edad, mire, fue cumplida en Cristo de una manera extraordinariamente exacta. De la misma manera, la iglesia tiene un papel que cumplir. Como niña no va a ser muy útil, pero es la etapa por la que tiene que pasar. Sin embargo, si usted ve que alguien ya tiene, ¿qué le digo?, 40 años y piensa como un niño, actúa como un niño. El apóstol Pablo diría, cuando yo era niño, yo pensaba como niño. Pero luego, ¿qué pasó? ¿Siguió pensando como niño? Por consiguiente, ¿siguió actuando como niño? No. Tuvo que madurar. Y la plenitud es precisamente lo voy a poner en estas palabras, el mejor escenario para expresar madurez. Usted puede decir que un árbol llegó a su plenitud cuando usted lo ve florecer y dar fruto, y posterior a dar fruto, se da cuenta que ese fruto se puede multiplicar, y lo siguiente va a ser que la madurez de lo que acaba de multiplicarse también se va a manifestar. Entonces, la plenitud equivale a maduración y a procesos completos. La idea de plenitud, mire, pues nos da la condición o expresa la condición de algo que ha sido llenado o contabilizado en su totalidad. Como que si yo le dijera, ya se llenó la pila, y usted me diría, está plena. Pero usted no me puede decir que está plena si está a la mitad. O como sería la luz del sol. Usted no me puede decir que la luz del sol sea plena a las 6 de la mañana. ¿A qué hora sería plena la luz del sol? Al mediodía, cuando está en el punto más exacto donde no hay sombra. No sé si ya se dio cuenta que si usted está en un área donde el sol está exactamente en su punto pleno, usted no tiene sombra.
¿Qué pasa con el cuerpo de Cristo y sus sombras? La Biblia dice que la senda del justo es como la luz de la aurora que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Yo le quiero pedir de favor, procure prenderse a la palabra en este momento. Hemos tenido tiempo para todo. No me parece muy normal que cuando la palabra empieza la inquietud. Me tengo que levantar, tengo que ir acá, tengo que ir allá, No, procure hasta donde sea posible no perder el hilo de la palabra de Dios. Amén, ¿estamos acá? Y están allá los que están en casa y donde quiera que estén. Procuren seguir esta línea de atención. Entonces, buscando plenitud, encontré que es un término que proviene del latín y significa completo o lleno, por lo que tiene un sentido cuantitativo. Cuantitativo equivale a cantidad. Usted lo puede contar, usted lo puede medir. Y aunque la palabra plenitud es una raíz latina traducida obviamente a nuestro lenguaje español, pero la expresión plena con la que lo vamos a ver en la Biblia viene del original, según el hebreo o según el griego, si está en el Antiguo o en el Nuevo Testamento. Entonces, lo contrario a plenitud sería escasez o el vacío. Y esto es un ámbito muy amplio en cuestión de escasez económica, escasez espiritual, escasez de gozo, porque la Biblia dice que hay plenitud de gozo. O sea, que hay gente que no tiene el gozo completo. Pablo dice en una ocasión, haced mi gozo completo sintiendo lo mismo. Es decir, hay gente que no está sintiendo lo mismo en una pareja, en un matrimonio. Los dos no están sintiendo lo mismo y están enojados. ¿Se podría decir que hay plenitud ahí? No, no la hay. ¿Se podría decir que un árbol que está marchito y sus hojas caídas o a punto de caerse está en plenitud? No. Sin embargo, la Biblia dice que el varón, escuche, que no anduvo en consejo de malos, sino ni en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores, sino que en la ley de Jehová medita de día y de noche. Ese será como un árbol plantado junto a corrientes de río que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. ¿Qué sería eso sino plenitud? O sea, da su fruto a su tiempo, la hoja no cae y está firmemente plantado, dice una versión. Eso es plenitud. Ahora, lo contrario a plenitud sería la escasez, por eso se lo dije. ¿Alguna vez usted ha dicho, es que me siento vacío? Mire, ¿por qué no ha ido a la iglesia? No sé, ya no siento lo mismo. Mi pregunta es, ¿usted estaba caminando por lo que sentía o por la promesa que le dieron que aunque no la sienta? Entonces, sentir no siempre es una buena indicación de plenitud. Creer, por el contrario, sí es la mejor indicación de plenitud. Por eso es que la Biblia dice que al que cree, todo, ¿y ese todo a qué equivale? A esto que le acabo de decir anteriormente, a eso que significa completo. Al que cree, la plenitud le llega. Ahora déjeme decírselo así, sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, ¿puede ser pleno el que tiene duda? Definitivamente que no. Y yo sé que al sembrar esta palabra, Dios está despertando un anhelo profundo en nuestro corazón por ser plenos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ahora miren, Juan 1, 16 y 17 lo vamos a leer y dice, de su plenitud todos hemos recibido gracia sobre gracia. Es decir, de la plenitud de Cristo, porque de Él se acaba de estar hablando en los versículos anteriores, porque Él es completo, porque Él es todo, porque en Él no hay vacío, porque en Él no hay escasez. Entonces, y en Cristo todas las cosas son completas, de Él hemos recibido gracia sobre gracia. Le voy a mostrar una versión que amplía con otra terminología el mismo sentido de lo que Dios nos quiere transmitir. Y el versículo 17, pues la ley fue dada por medio de Moisés, mientras que la gracia y la verdad nos han llegado por medio de Jesucristo. Entonces, tengo un factor importante acá. La ley es perfecta, dice la Biblia. Sin embargo,
el hombre es imperfecto. Entonces la plenitud no se pudo alcanzar mediante la ley y por la ley en relación a los 10 mandamientos entregados a Moisés y la cantidad de mandamientos extras que sumarían los 600 y fracción que usted ya los ha escuchado. Si la ley fue dada por de Moisés, ¿por qué Dios tuvo que entregar entonces ahora gracia y verdad? ¿Acaso no era suficiente con la ley? Por supuesto que no, y usted lo va a encontrar en el contexto, porque el hombre no pudo ser pleno al no dar la talla. Por eso aquí el único pleno se llama Jesucristo. Él fue el único que pudo cumplir la ley en su totalidad. Amén. Ahora, de esa plenitud de Cristo, dice, hemos tomado, regreso al versículo 16, gracia sobre gracia. Interesante que no dice mandamiento sobre mandamiento, dice gracia sobre gracia, para llegar ahora a aspectos tan importantes que al buscar esa palabra pleno que está en el versículo 17, se la subrayé y la puse con otro color porque quiero que enganche ahorita su atención para ver que en el griego la palabra, bueno, aquí está escrita, usted no lee griego, probablemente sí, ¿verdad? Pero se va a pronunciar como pleroma. La raíz es plero. Y va a ver por qué tan importante esto. Pleroma, y dice que según el diccionario, según la Strong Concordance, que es el diccionario para traducirlo del griego, quiere decir plenitud, cumplimiento, consumación, contenido, realización, plena restauración, totalidad, plena, lo añadido, y también quiere decir parche. Cuando el Señor dice que no se pone un remiendo sobre la tela nueva, utiliza la misma palabra pleroma. Pero hoy no lo voy a tomar de ahí, lo voy a tomar en el contexto de todas las demás palabras, porque estamos en una serie a la que el Señor nos inspiró a ponerle plenitud en Cristo, plenitud en Dios. Y esta noche de su plenitud hemos recibido todos. Pero observe que hay elementos acá, como por ejemplo lo que Juan acaba de decir, de su plenitud hemos recibido todos en Juan 1:16. Por ejemplo, Jesús es el cumplimiento de la ley, la plenitud. Por ejemplo, Jesús dice en la cruz, consumado es. O sea, se puede cuantificar, se puede contar. ¿Quedó algo pendiente? No, todo fue cumplido. Y así sucesivamente yo puedo seguir viendo la amplitud de esa palabra, pero plenitud, encontré en otro diccionario, se traduce como cumplimiento, abundancia y plena restauración. Escúcheme, ¿por qué la importancia de estudiar este tema? ¿Cuántos necesitan que Dios restaure áreas en su vida? ¿Cuántos todavía tienen muchas áreas que necesitan que Dios las lleve a su plenitud? Levántenme la mano. Bueno, entonces no me equivoqué de lugar. Yo le dije, Señor, voy a dar el mensaje, pero es probable que alguien diga, no, si eso ya me lo sé, yo ya estoy pleno. Pero ya me di cuenta que no. Y para empezar, el primero sería yo. Entonces, necesito el cumplimiento de sus promesas. Necesito la vida en plenitud. ¿Sabe que esa palabra que acabamos de revisar acá, y que en el griego es pleroma, es la misma palabra que Jesús utiliza cuando dice, yo vine para que tengan vida y vida en pleroma? O vida en abundancia, en plenitud. Entonces, si necesito esto definitivamente, dice, derivado del verbo plero, llenar. Significa aquello que es o ha sido llenado y también aquello que llena algo con lo que se llena algo. Ok, aquí está el punto. Significa, mire, primero, aquello que llena algo. Disculpe que lo ponga así, aquello sería Dios. ¿Quién nos llenó a nosotros? ¿Quién nos llena? Dios. Pero también significa lo que se llena de algo. ¿Y quiénes serían esos? Nosotros. Dios nos llena
Y nosotros tenemos que reconocer que la Biblia dice, den de gracia lo que de gracia han recibido. Ahora, ¿puede dar a alguien que no ha recibido? ¿Por qué? Mira, no te enojes si alguien te dice, no te perdono. Sencillo. El apóstol Pablo dice, perdonen así como ustedes han sido perdonados. Si no te puede perdonar es porque él no ha entendido ni recibido el perdón de Dios en su corazón, o no lo ha creído por lo menos, porque Dios lo pudo haber perdonado, pero él tiene que proceder en fe. Nadie puede dar lo que no tiene. Por eso es que el propósito de Dios al decir quiero hacerlos plenos en esta serie que les voy a compartir es que tú vas a tener para dar al punto que es Dios mismo utilizándote como un vaso, y lo que das ni siquiera es tuyo, sino es de Él, pero Él te llenó. Y ahora que puedes estar lleno, puedes darle al otro. Otro puede venir y beber de ti, puede tomar de la fuente que es Cristo, pero está en un vaso que eres tú. Una sonrisa, un hola, ¿cómo estás? Dios te bendiga, o que te perdone Dios, pero yo no. Seguramente no puede sacar ese perdón sencillo porque no tiene lo que no ha recibido. Entonces, de ahí la importancia de considerar esta serie. Y en Juan 1:16, que regreso, de su abundancia, de su pleroma, de su plenitud. Mire, esta versión que encontré acá, que es la Nueva Traducción Viviente, y se la quise poner para compararla con la anterior que decía de su plenitud. Pero observe cómo la Nueva Traducción Viviente le colocó de su abundancia. Todos hemos recibido una bendición inmerecida tras otra. ¿Cómo decía la otra versión? Hemos recibido gracia sobre gracia. Ahora, ¿cómo dice? Hemos recibido una bendición inmerecida tras otra. Una tras otra, una tras otra. Porque entonces la plenitud de Dios vino a darte una tras otra hasta que seas plenamente satisfecho y hecho a la imagen de Cristo, que sería la plenitud que nosotros aspiramos, por la cual Dios nos llamó, para que Él sea el primogénito entre muchos de nosotros, con la imagen que el Padre formó en Él, porque su corazón fue formado, y te lo voy a mostrar. Él tomó la condición de hombre, se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, por lo cual Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre. Entonces, si de su abundancia nosotros hemos tomado, quiero que me acompañes ahora, por favor, a Marcos 6:42. Este es el pasaje en el que el Señor hace una multiplicación extraordinaria de panes y peces, y dice que comieron todos hasta quedar satisfechos. ¿Estamos acá? Vaya, comieron todos hasta quedar satisfechos. ¿Sabe cuál sería la traducción ahí? Comieron hasta quedar en plenitud. Quedaron satisfechos, quedaron llenos. Lo que me encontré es que al ir a este pasaje, en el versículo siguiente se utiliza la palabra pleroma otra vez. Y los discípulos recogieron 12 canastas llenas, esta palabra es pleroma, llenas de pedazos de pan y de pescado. Pero ¿cómo estaban las canastas? ¿Cómo estaban? Ahora, ¿estas canastas fueron las canastas con las que empezaron a repartir o esto fue lo que quedó? Entonces, ¿cómo estarían las canastas con las que empezaron? Si esto fue lo que ellos recogieron, dice, de pedazos, llenas de pedazos de pan, y me encontré una versión que dice que comieron hasta quedar saciados. Aquí dice hasta quedar satisfechos. ¿Cómo quiere Dios tu condición en Cristo? Hasta que quedes satisfecho, hasta que se te vaya esa situación de por qué esto no cambia, porque tengo que tener esa sensación interna de que no me siento completo, me falta algo, es que pareciera que no es lo que quiero, es que pareciera que ya el privilegio ya me hartó, el privilegio ya me aburrió, es que pareciera que estoy cansado de hacer lo mismo. ¿Estamos acá? ¿Tú crees que esa es una condición de plenitud
de satisfacción o algo se vació. No se vacían las cosas cuando alguien toma de ellas, o cuando dejaron de llenarse, o cuando se quebró el recipiente como un cántaro. Decía un dicho: tanto va el cántaro al agua, que al fin, solo lo oí que dijo y no le entendí nada. Es normal por la mascarilla. Pero escúchenme, ¿me están escuchando todos bien? Va. Comieron hasta quedar saciados, satisfechos. Entonces, si se te quebró el cántaro, si se te quebró el batidor, te iba a decir que si se te quebró el pocillo, pero eso sonaría que te caíste y te quebraste parte del chasis delantero. Mira, si una crisis, si esta pandemia quebró tu vaso, estaba hablando con algunos siervos y algunos ministros de Dios, y muchos me dicen, ¿qué le pasó a mucha gente? No volvieron. Se les busca, no quiero. No, tampoco, no, estoy bien, no quiero. Y yo digo, casi siempre esto pasó con el que ya estaba no en plenitud. Es como el árbol que ya estaba con las raíces medio sembradas o secas, y pasaron estos vientos ahorita, hicieron arrancadera de árboles en esta semana. Algunos árboles por viejos, otros por malnutridos, otros porque el viento fue tan fuerte. El día miércoles enseñábamos acá que los justos serán como la palmera y como los cedros del Líbano. Fuertes, dice, robustos. ¿Cómo era el cedro del Líbano? Es un cedro que está en una región, muchas veces, hermano, desértica, en una región, pero ¿por qué se mantiene en esa plenitud? Porque una palmera puede doblarse y ni siquiera el viento la arranca. Los justos van a ser como las palmeras. Permítame avanzar y ver esta cita del apóstol Pablo a los Efesios. Precisamente, si usted me permite chequear Efesios capítulo 3. ¿Quién me acompaña ahí, por favor? Solo quiero asegurarme de que usted reciba la palabra tal y como corresponde. Efesios 3:18. Voy a tomar tal vez desde el 17. ¿Tiene la porción en su Biblia? ¿Sí? Pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, ¿está leyendo dónde es? Les dé el espíritu de sabiduría y revelación para que lo conozcan mejor. Ok, esta es una de las causas por las que tenemos que orar. Este es un elemento de intercesión dentro del cuerpo de Cristo. Escuchen. Esta es una de las razones por las que deberíamos de orar. Y si usted dice, hermano, es que no sé ni por qué orar, lo invitan a un grupo de intercesión y de oración, y usted dice, pues, ¿por qué vamos a orar? Mire, uno pregunta a veces en los grupos de intercesión, ¿alguien tiene alguna necesidad por la que oremos? Y todo el mundo se queda callado. Y hay tantas necesidades. Por ejemplo, el grupo de intercesión de los días lunes, lo invitamos ¿a qué horas estamos? A las 8 de la noche. El grupo que se ha estado reuniendo en línea a través de Zoom, porque no se ha podido hacer, estábamos con el otro grupo a las 7 de la mañana. Y mire, los efectos y las respuestas y los testimonios han sido impresionantes. Pero cuando empezamos a estudiar un manual de intercesión, encontramos que esta es una de las cosas por las que se tiene que orar. Señor, danos un espíritu de sabiduría y de revelación, así como Pablo lo pedía, que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, les dé el espíritu. Es que mire, hay otra versión que dice oro, la que tengo en pantalla, que es la nueva versión internacional, dice pido. Pablo dice, yo pido, ¿a quién? A Dios. Que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, les dé.
Ahora, ¿por qué la importancia de esto? Porque la plenitud viene, hermano, cuando alguien se dispone a dejarse llenar y ese espíritu de sabiduría y de revelación le va a ser mostrado para vencer en las áreas en las que está siendo derrotado. Constantemente, todos los días, principalmente cuando estás solo o sola, tus pensamientos son atacados, principalmente cuando las cosas no salen como tú quisieras. Tu plenitud es atacada. Y Pablo va a orar para esto. Pido, dice, también que les sean iluminados los ojos del corazón, para que sepan a qué esperanza Él los ha llamado, cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre los santos, y cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos. Ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz. Mire, eso es Efesios capítulo 3. Ahora, yo quise desglosarlo porque si la plenitud que Dios está anunciando delante de nosotros y por la cual la Biblia dice que por el oír viene la fe y estamos oyendo que Él quiere que seamos plenos en estas áreas, esto viene sobre tu vida. Esto es lo que Dios está marcando. Esta es la palabra que Dios está anunciando delante de ti. Y quiera Dios que la anheles, que sea, hermano, una petición en tu corazón el recibirla. Yo lo quise ordenar y ponerlo otra vez en el contexto. Pido también que les sean iluminados los ojos del corazón para que sepan. Aquí voy a retomar desde el versículo 18, ¿verdad? Mire pues, lo voy a desglosar, mejor dicho. Estoy leyendo lo que habíamos leído, pero se lo voy a desglosar. Pablo está pidiendo que se abran los ojos del corazón para que la plenitud llegue. Y que la plenitud empiece primero para que sepamos y veamos la esperanza, a qué esperanza Él los ha llamado. Punto importante, ¿qué esperanza tienes? Dicen por ahí que la esperanza es lo último que se pierde. Sí, algunos ya hace rato que la perdieron. Hay gente que no tiene esperanza de que se reconstruya su vida, que se reconstruya ese matrimonio, que se pague esa deuda, que se liberte esa cadena de pecado, que se rompa esa enfermedad, o en el mejor de los casos, la esperanza gloriosa del regreso del amado y bendito Salvador en las nubes, y sonará la final trompeta. Los muertos en Cristo resucitarán primero y los que estemos vivos seremos transformados. Esa es una esperanza gloriosa. Ahora, Pablo está pidiendo que se abran los ojos, que sean iluminados, que nuestros ojos sean plenos en ver la esperanza a la que nos han llamado. ¿A qué te llamaron? A ser arrastrado en la pandemia y decir todo lo peor viene sobre el mundo, hermano. Sí, pero sobre ti será vista su gloria, sobre ti amanecerá su luz. Mira, yo he tenido un rebote con palabra que recibo que me dice, va a pasar tal cosa, viene tal otra, viene tal otra. Mis oídos están sedientos de oír la promesa de Dios, porque Él ya dijo que en el mundo va a haber aflicción. Hermano, va a haber una guerra. Sí, Jesús ya lo había dicho. Oirán de guerras y rumores de guerras, de terremotos, oirán de pestes. Mira, ¿qué te asombra? Lo extraordinario es, sobre ustedes nacerá el sol de justicia y sobre ustedes será vista su gloria. Entonces hay una esperanza. Punto 2, desglosando el mismo versículo de Efesios 3:18. Que sus ojos sean iluminados, para que vean cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre los santos. ¿Cuál es la riqueza que tú tienes? ¿Cuántos se consideran pobres y nada plenos? ¿Sabes que Pablo está diciendo, ustedes son ricos porque tu riqueza viene de Dios? Hay un contraste entre las iglesias del Apocalipsis, particularmente con dos. Una que dice, yo soy pobre, no tengo nada, y el Señor le tiene que decir, tú dices que eres pobre, pero tú eres rico. Y luego a la última, que es la Odisea, le tiene que decir, tú dices que eres rico, pero tú eres un pobre, un miserable, desnudo y ciego, le dice. Y resulta que la Odisea es la iglesia más rica de las 7, que en su época
brilló por el movimiento económico, según la historia. Entonces ellos basaron su confianza en su riqueza, y aunque tenían dinero, no eran plenos. Aunque tenían riqueza, su orgullo los embargó. Y empezaron a decir ellos mismos: lo que tengo, lo tengo porque yo soy pilas. Lo que tengo, lo tengo porque yo soy esto, soy aquello. Y el Señor tiene que presentarse delante de ellos como el soberano, el dueño, el todo. Y le dice: esto dice el amén, esto dice el soberano. Como quien dice: tú dices todo lo que tienes es tuyo. ¿Y se te olvidó que tú eres pobre? Entonces te consideras pleno por lo que tienes, pero no tienes lo que yo doy. Te aconsejo, le dice, que de mí compres oro refinado, que vistas, que tomes vestiduras y que tomes colirio para que se te abran los ojos y mires que no eres pleno y tú creíste que lo eras. Entonces, impactante. Por el punto número 2, ¿cuál es la riqueza de su gloriosa herencia? ¿Cuál es la riqueza de su gloriosa herencia? Ustedes fueron llamados, dice Pedro, con el propósito de heredar bendición. Esa es la herencia. Pero la bendición que viene del Señor no trae tristeza con ella, no te aparta del camino de Dios. Si tú dices: hermano, es que Dios cómo me ha bendecido, viera este trabajo, pero ¿y cuándo va a buscar a Dios? Ay, hermano, ahorita tengo que aprovechar la bendición. La Biblia dice: busca primero el reino. Yo sé que cada quien puede interpretarlo. Gracias a Dios eso no lo escribió el pastor, lo escribió el Señor. Punto número 3 de ese desglose de Efesios 3:18: que se les abran los ojos y sean iluminados para que vean cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos. Ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz. ¿Sabe qué está diciendo? Ustedes tienen que conocer la incomparable grandeza del poder que está en ustedes. Entonces, diga el débil: fuerte soy. Diga al pobre: rico soy. Diga al enfermo: sano estoy. ¿Qué poder opera en ti? Y sabes, ese poder debes de creer que ese poder te fue dado, porque luego dice: ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz. Me encanta la forma en la que lo plantea. Es la fuerza grandiosa y eficaz, dice. ¿Sabes que se han levantado tantas cosas en contra de la iglesia, en contra de ti? Pero la Biblia dice que ni las puertas del infierno van a prevalecer en contra de la iglesia. ¿Por qué razón? Porque en nosotros actúa la grandeza de su poder a nuestro favor, a favor de los que creemos. A muchos de los que están acá nos han intentado, hermano, tirar maldiciones, lanzar hechizos, hacer cuanta cosa. ¿Y sabes qué es lo único que ha pasado? Que Dios tomó todas esas maldiciones y las transformó en una bendición extraordinaria por la muerte y el sacrificio de Cristo. Y todo lo que el enemigo quiso hacer en tu contra, resultó que Dios lo utilizó para coronarte con favor y con misericordia. Resultó que cuando tus adversarios se levantaron, Dios los puso ahí enfrente y se tuvieron que aguantar en ver cómo Él te servía mesa delante de ellos. Resultó que muchas veces el diablo te dijo: ahí vas a ver, ese matrimonio no se va a restaurar, esto es por demás, te vas a morir, te vas a quedar en la calle. Y resulta que fue incomparable la grandeza del poder con el que Dios actuó sobre tu casa, sobre tu vida. ¿Cuántos pueden decir amén? ¿En cuántos ha pasado eso? ¿Y cuántos esperan aún cosas más grandes? Así que esa es la plenitud de la que hemos recibido y se nos tienen que abrir los ojos para ver esta parte. Ahora, ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz, dice. Me llama extraordinariamente la atención, porque luego va a decir que Dios ejerció en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su derecha en las regiones celestiales. Ese poder del que está hablando es el poder que levantó a Jesús, hermano, de la tumba. Cuando Él descendió a las profundidades del infierno, ese poder lo levantó. Ese poder venció a la muerte, al diablo, a todas las potestades. Ahora mira. Ese poder es el que actúa en nosotros. ¿Por qué te lo menciono así? Porque en los versículos anteriores
él está diciéndolo en el final de en el punto 3, que es el versículo 18 o 19, si lo lees. Ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz. Sigue la lectura. Ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz que Dios ejerció en Cristo cuando lo resucitó entre los muertos y lo sentó a la derecha, a su derecha, en las regiones celestiales. Ahora escúchame. Se tienen que abrir los ojos para que venga la plenitud y la revelación venga. Sí, se tienen que abrir porque tú vas a empezar a creer y a aspirar por la gloriosa manifestación de su plenitud. Muy por encima de todo gobierno y autoridad, poder y dominio y de cualquier otro nombre que se invoque, no solo en este mundo, sino también en el venidero. ¿Sabes que ese poder de Dios en ti está muy por encima de todo gobierno y autoridad? Sobre todo poder y dominio de cualquier otro nombre. Si alguien clamó a una entidad de brujería, si alguien clamó a cualquier otro nombre, que el Señor lo reprenda. Si alguien te puso con mashimón para hacerte pedazos, que el Señor lo reprenda. Sobre cualquier poder, dice, dominio y de cualquier otro nombre que se invoque, no solo en este mundo, sino también en el venidero, es decir, en el mundo espiritual. Sobre ese poder Dios determinó que actúe en ti con eficacia la plenitud de Cristo. Así que no hay nada ni nadie que pueda resistir lo que Dios determinó sobre tu vida. Ahora permíteme, Dios sometió todas las cosas al dominio de Cristo y lo dio como cabeza a la iglesia. Entonces, ok, ¿estamos listos? ¿Estamos listos? Para lo que le voy a mostrar ahorita, porque este es el mensaje. Le hablé de 3 puntos de los que Pablo habla en Efesios 3:18. ¿Lo recuerda? ¿Los acaba de escuchar? Ahora, todo ese punto de su nombre y su poder y la eficacia de ese poder, mire, Dios sometió todas las cosas al dominio de Cristo y lo dio por cabeza, como cabeza de todo a la iglesia. Este es el punto. La iglesia es la plenitud de Cristo. Lo dio por cabeza a la iglesia. Esta, que es su cuerpo, es la plenitud de aquel que lo llena todo por completo. Como diría la otra versión, la iglesia es la plenitud de Cristo que llena todo en todo. Perdón, ¿estamos acá y estamos despiertos? ¿Cuántos son iglesia de Cristo? La iglesia es el cuerpo de Cristo. Está acá, plasmado definitivamente en este versículo. Yo quisiera preguntar si usted tiene ese Efesios 1:19, el que le estoy mostrando acá. De hecho, se lo voy a poner en pantalla. Por alguna causa no había activado las citas acá, pero ahora ya las tengo acá. Yo quiero que usted lo vea, porque de aquí se va a desprender el punto que le quiero transmitir. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Observe pues. La iglesia tiene como cabeza a Cristo, pero dice que la iglesia es su cuerpo. ¿Estamos claros? ¿Quién es la iglesia? El cuerpo de Cristo. Ahora observe, es la plenitud de aquel que lo llena todo por completo. ¿Quién es la plenitud de Cristo? ¿Quién es la plenitud de Cristo? No, ahí no dice que sea Dios. ¿De quién se está hablando? De la iglesia y del cuerpo. Ahora, si usted evalúa el escenario de la iglesia actual, usted diría, no parece la plenitud de Cristo en muchas áreas. Si usted se evalúa a sí mismo, no permita que el diablo lo acuse, porque esto usted lo va a tener que tomar por fe y para fe, como diría Romanos 1:17, el justo por la fe vivirá. ¿Sabe por qué razón? Porque ahí está diciendo
que la iglesia es la plenitud de Cristo, y si usted es la iglesia, entonces esta palabra nos empieza a habilitar para vivir abundancia, tal y como Jesús diría: vine para que tengan vida y vida en plenitud, o vida en abundancia. ¿Por qué la importancia de dos palabras acá que son extraordinariamente marcadas? Número uno es su cuerpo. Y número dos, en el versículo anterior o al revés, es la iglesia. Estas dos palabras las necesito para lo que le voy a trasladar. Y voy llegando al punto que necesito. ¿Por qué no vivimos en la plenitud de Cristo muchas veces? ¿Por qué cree usted que no vivimos en esa plenitud? Como familia, como herederos de Dios, como hijos de Dios. ¿Por qué es que no se vive en esa plenitud? Bueno, había un hijo pródigo que, aunque era hijo, no tenía la plenitud, sencillamente porque se había alejado. Pero había otro hijo que se quedó en casa, no se fue perdido, ese se perdió adentro de la casa y se perdió en la relación con el padre. ¿Por qué de las 7 iglesias el Señor solo a una le dice: has hecho lo que debías, guardaste la palabra de mi paciencia, por tanto te voy a librar de la hora de prueba que viene sobre el mundo? Solo a una se lo dice, y esa es la iglesia de Filadelfia. Las otras 6, ¿dónde se quedó la plenitud que Dios esperaba? ¿Sabe? La actitud de ustedes debe ser, dice el apóstol Pablo, como la actitud de Cristo Jesús. De hecho, voy a colocarle Filipenses 2:5, si usted me acompaña. Filipenses 2:5, y voy a aprovechar también para habilitar las siguientes citas que se me quedaron acá por alguna razón perdidas, pero ya las tengo acá. Filipenses 2:5 va a ser muy, muy importante para entrar a esta parte que el Señor nos ha preparado. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Está usted acá, hermano? Perdone. Bueno, ¿sabe por qué se lo pregunto? Porque no vaya a ser que esté sentadito, pero su mente anda por otro lado. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo. Ok, ¿en quién habita toda la plenitud de Dios? En Cristo. ¿Y la iglesia qué es? La plenitud de Cristo. Perdón, ¿me están siguiendo? ¿O me estoy dando a entender? En Cristo está toda la plenitud de Dios, como lo acabamos de ver. En Él habita toda la plenitud. Lo va a encontrar en Colosenses también, capítulo 1. Ahora, la iglesia es la plenitud de Cristo. Entonces, lo que Cristo tiene está en nosotros, de Dios. Pero ¿cómo Cristo vivió esta plenitud? Aquí hay un punto muy importante. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús. ¿Cómo fue la actitud de Cristo? Amén. ¿Estamos acá o se me distrajo? ¿Cómo es la actitud de Cristo? Mire, quien siendo por naturaleza Dios no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. ¿Qué fue lo que hizo entonces? Esta versión dice, se rebajó. Las otras versiones dicen, se humilló a sí mismo. Para que la plenitud se viva, va a haber un proceso, hermano, como el que Jesús vivió. Y sabe que algo que trae de verdad la exaltación de parte de Dios es la humildad. La Biblia dice, humíense para que Él los... ¿Me permite que lo ponga así? Humíense para que Él los haga plenos. Porque eso sería el ser exaltado por Dios. O cuando la Biblia dice, al que se humilla, Dios lo hace pleno. Pero al que se hace pleno, Dios lo humilla. Porque ser exaltado es ser llevado al pleroma. Es la palabra que traduce del griego para completo, abundante, lleno, consumado.
Entonces, hayan ustedes la actitud que hubo en Cristo, el cual no estimó el ser igual a Dios y lo tomó como pretexto para decir, yo no tengo por qué humillarme. No, por el contrario, Él se humilló. Entonces, no se olvide que la iglesia es cuerpo y es iglesia como tal, el cuerpo de Cristo. Ahora, si esa actitud, mire, lo llevó a Él al punto de un proceso de parte de Dios para hacerlo pleno. El proceso es de Dios, no es del hombre. Estamos acá y estamos allá, donde quiera que se encuentre en casa, estamos atentos. El proceso es de Dios. ¿Quién te va a hacer pleno? Dios. ¿Qué espera Él? Que tú te dispongas en humildad como Cristo se dispuso, y por cuanto se humilló, Dios lo levantó, Dios lo hizo pleno y le dio un nombre que es, me estoy dando a entender, perdonen hermanos, me preocupa trasladar el mensaje de la manera en la que usted lo puede asimilar. ¿Está despierto? ¿Sí? Vaya. Ok, el proceso es de Dios. Entonces, chequeando Efesios 4:11, me encontré con esto. Él dio a algunos ser apóstoles, a otros evangelistas, a otros pastores, a otros maestros, y quizás usted me va a decir, ¿y eso qué tiene que ver con la plenitud? Pues ahí va a ver que un par de versículos adelante dice, hasta que lleguemos a la plenitud. Entonces, escúcheme, ¿estamos ya completamente llenos o estamos siendo llenados? Y este es el proceso, por eso se lo puse acá, mire, el proceso es de Dios. Porque va a haber gente que va a decir, ahí ya no me gusta, ahí ya no me gusta. Ahí ya metió que entonces el pastor me va a perfeccionar. Ahí ya metió que entonces los 5 ministerios me tienen que perfeccionar. Mire, yo no escribí esto. Pero dése cuenta de algo. El cuerpo de Cristo es atendido por los ministerios. ¿Y dónde están los ministerios? Acá entre nosotros están los ministerios. ¿Y qué pasa? No voy a hablar de los ministerios, sino de las funciones ahorita básicamente. A fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Qué sería capacitarlos? Sino hacerlos plenos, sino llevarlos a la plenitud. De que vivan el poder y la eficacia del poder, de que sus ojos sean iluminados, de que sean transformados, de que sean formados. Escúcheme, a fin de capacitarlos para la obra del ministerio. Entonces el propósito no es decir tenemos apóstoles, maestros, evangelistas, profetas, pastores. Qué alegre, mire, aquí están los 5 ministerios. El punto es si los santos que están ahí están ejerciendo el ministerio por la eficacia y la eficiencia de los 5 ministerios, si no lo que habían eran títulos que se presumían. Si ha sido efectivo, entonces son ministros capacitando a ministros. ¿Me doy a entender con eso? Pero resulta que usted espera, pastor, óreme, pastor, visíteme. Estoy enojado porque en la pandemia el pastor ni me visitó. No, momento, usted es un ministro del Señor, dijo aquí, viene el año del sacerdocio. Y usted tuvo que levantar altar en casa, usted tuvo que ministrar Santa Cena en casa, usted tuvo que orar por su familia, usted tuvo que orar por otros. Entonces yo diría, ministros que se dejaron capacitar por otros ministros. ¿Estamos acá? Vaya. Pero usted no me va a negar que hay gente que no quiere ese proceso, porque no quiere tomar la actitud que hubo en Cristo, el cual se humilló, el cual se rebajó, decía esta versión. Entonces resulta que cuando el pastor le dice, hermanito, hermanita, está pasando algo, y el pastor, ¿quién se cree para meterse en mi vida? ¿Estamos acá? No se oye por la mascarilla. Y resulta que cuando Dios quiere hacerte pleno, parece que la humildad no brilla por ningún lado. Y sabes una cosa, el cuerpo solo es pleno cuando está con todos sus miembros. Entonces, cuando alguien quiere edificarse, mira, la edificación del cuerpo, no es la edificación del hermanito que no quiere humillarse,
y que tampoco quiere que lo humillen. Ay, yo mejor no voy al culto porque caras me hacen. ¿Sabes una cosa? Si la función del cuerpo es que tú formes a otro y que otro te forme a ti. Y déjame decirte que a veces esa formación no va a ser solo porque alguien te apapache. Pero ¿dónde se pone a prueba tu humildad? Si quedándote solito en casa, así quien no, dirían los patojos. Ni modo, es que como ahí nadie te humilla, como ahí nadie te critica, como ahí no tienes que humillarte delante de nadie, te parece la mejor forma de ser pleno. Fuera del cuerpo no hay plenitud. Fuera del cuerpo no hay plenitud. Yo no puedo, mire, si yo fuera dedo y este dedo decide quedarse aquí y el cuerpo se va por allá, dígame, ¿qué es este dedo sin el cuerpo? Sin embargo, el cuerpo necesita de este dedo que se quedó aquí. Y el dedo necesita del cuerpo completo, porque sin el cuerpo, el dedo no es dedo. ¿Dice amén el cuerpo de Cristo? Ese es otro punto por el que hay que interceder. Porque la comunión del cuerpo le permita crecer. Entonces, mire el versículo 13, hasta que todos lleguemos. Ok, ¿hasta cuándo serían los 5 ministerios? ¿Hasta cuándo? ¿Cuáles son los 5? El 11. Los que están aquí, apóstoles, profetas, evangelistas. Porque va a haber gente que dice, eso ya no es para ahora. Ahora están hablando de esos ministerios. Eso era en el tiempo de Jesús momento. Aquí dice en el 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la pleroma. ¿Por qué le dije que este versículo tenía que ver? Por eso el tema de esta noche es, de su plenitud hemos recibido todos, porque esto no funciona en lo individual. ¿Estamos acá? Porque es importante dejarnos formar, para que ya no seamos niños sacudidos por las olas, llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de hombres, por las artimañas engañosas del error, sino que hablando la verdad en amor, crezcamos en todos los aspectos de aquel que es la cabeza, es decir, Cristo, de quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión que las coyunturas proveen, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. Esta palabra, producir crecimiento, es caminar hacia la plenitud. Ahora observe que aquí dice conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro. Entonces, mis amados, y sé que hay gente recibiendo esta palabra allá en casa o en cualquier lugar, y cualquiera puede criticar esto si desea. Sin embargo, júzguelo conforme a la palabra. Pero ¿sabe una cosa? Es una responsabilidad nuestra ver que esa plenitud se dé como cuerpo de Cristo. A mí me compromete el hecho de decirle, Dios quiere que usted sea pleno, no sirviendo en un privilegio solamente. Porque si por servir en el privilegio ya no tuviéramos nada en contra del otro, mire, metamos a todos a servir y resulta que cuando se meten a servir empiezan las caras, me habló mal, me contestó mal, usted sirve porque sirve, si no lo he hecho en la iglesia. No, no puede ser de esa forma. Es por amor en el cuerpo de Cristo. Pero ¿qué pasa si yo vengo y le digo, hermano, acá adelante, ¿será que me puedes apoyar? Y al rato me dice, solo a mí. Diría Chespirito, solo yo. O me sale al rato, solo porque me necesita, me busca. Ahora resulta que para evitar eso, mejor no lo busco. Ahora me sale, como ya ni en cuenta me toman, ¿verdad? Como ahora hay otros, entonces a mí no me toman. Entonces, ¿en qué quedamos, por Dios bendito? ¿Sabe que como cuerpo, esa plenitud tiene que irse desarrollando en amor, para edificación en amor? Y yo quiero decir esto en amor y con esto termino. Mire,
Al Señor le importa nuestro crecimiento. Y se lo digo a quienes ya estamos guardando el distanciamiento, no está toda la gente de la iglesia acá, tenemos restricciones, pero sabe que para mí sería más importante que todos los que están sirviendo se quedaran recibiendo en lugar de servir. Porque déjeme decirle que no es normal que a usted lo mueva solo el servir y nunca se quede a recibir, porque cuando usted recibe, usted demuestra humildad en que usted puede recibir. Y las veces que le han dicho, hermano, hoy no sirves, no sienta que lo bajaron. Usted se siente humillado y no, es que ahora me humillaron. Momento, Dios te está dando plenitud en la humildad, porque al que se humilla, Dios lo exalta. Y te vas a dar cuenta que las veces que más has crecido es cuando te han dicho, ahí métase con Dios, ahí calladito. Y sé que hoy tenemos cámaras, hay gente sirviendo y hay gente en bienvenida, hay gente en diferentes áreas, pero déjeme decirle que si el Señor dijera hoy, los quiero a todos recibiendo, acabamos de salir de un proceso de pandemia y el trabajo bueno, no hemos salido de la pandemia, esto todavía sigue y usted guardando las reglas, pero las restricciones se liberaron en parte. Y el trabajo del diablo era separar al cuerpo, porque en la unidad del cuerpo hay plenitud. Entonces resulta que ahora tenemos que reajustar el funcionamiento del cuerpo y con humildad decir, yo quiero recibir de Dios. Nos pasó meses atrás, hoy no hay alabanza, hoy no hay música, hoy nos metemos con Dios y a buscar y vamos a ver, no era solo poner a prueba qué nos atrae, sino quién buscamos en verdad. Me atrae servir y estar en el privilegio. Sé que esto a alguien le puede parecer molesto porque va a decir, ya otra vez el pastor con eso, pareciera que así lo quiere tener a uno. Sabe, tengo que tomar un modelo de discipulado bíblico. ¿Sabe que en Estados Unidos, como en muchos otros países, la gente se acostumbró a reunirse cada 8 y cada cuando, y cada quien con su propio ritmo de crecimiento? Sin embargo, algunos de nosotros aprendimos que por el oír viene la fe. Y siquiera porque en su casa se quedara buscando, recibiendo de Dios, yo diría sería fabuloso. Pero acá no nos quedamos solo con los domingos. Y aunque nos quedáramos solos con los domingos, sería ideal ver ese crecimiento en la plenitud de Cristo. Entonces, mis amados, tengo de parte de Dios la necesidad de decirles, trabajemos como cuerpo de Cristo. Busquemos como cuerpo de Cristo. Metámonos en la plenitud del cuerpo de Cristo, porque ahí va a haber, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación. ¿Cuál? El trabajo que los ministerios van a hacer. Entonces, de su plenitud tomamos todos. Suban, mis amados, y quiero esta noche decirles, clamemos por la plenitud del cuerpo de Cristo. Sea que esté en casa o que esté acá, que usted sea parte de lo que Dios quiere repartir para que usted, estando lleno, se lo reparta a los demás, pero que con humildad de corazón aprendamos a dejarnos formar. Que no nos moleste muchas veces el hecho de que Dios quiere poner, mire, a ver, así antes de orar, pero así en confianza, solo entre nos y los que están llevando esta transmisión por las redes. ¿A cuántos les gustaba que sus papás les dijeran, hijo, no está bien? Hijo, hay que hacer tal cosa. Hijo, hay que hacer. O muchas veces, hijo, vuélvalo a hacer. ¡Hala, mi papá! Con él nunca se queda bien, siempre la misma cosa. Pero usted pasó de esa etapa de adolescente y de inmadurez muchas veces, porque la mayoría de veces tal vez el papá no era perfecto, pero sabía lo que hacía. Si tan solo hubiéramos tenido un corazón más humilde, nos hubiéramos quebrado menos la cabeza en la adolescencia y nos hubiéramos resentido menos en contra de aquellos que siempre quisieron trabajar en nuestro corazón. A ver, esta noche habrá alguien que quiera decirle, Señor, yo quiero ser pleno en ti. Fórmame. Estoy dispuesto.
Tengo tantas opciones para ser pleno por mis propios medios. Pero yo reconozco que sin ti, aunque yo alcance una meta y alcance otra, si yo no tengo la plenitud de tu espíritu, nada tiene sentido ni tiene valor. ¿Quiere orar conmigo esta noche? Y si usted está en casa y no ha recibido a Jesús o donde quiera que se encuentre, permítame invitarle esta noche a dejarlo entrar en su corazón. Es el momento de abrir la puerta y de decirle: yo quiero ser pleno, yo quiero esa vida y vida en abundancia. Señor Jesús, perdona mis pecados. ¿Quieres entregarle tu corazón? Dile ahora: hoy te recibo como mi Señor y mi Salvador. Creo que moriste en la cruz y resucitaste al tercer día. Sálvame, Jesús. Díselo, Padre, gracias. Acompáñame a orar por este tiempo. Gracias por la plenitud que has anunciado en Jesús. Hoy te entregamos nuestras metas, nuestros sueños, nuestros planes, pero queremos ser formados con esa plenitud, con esa abundancia de tu presencia, de tu espíritu, y ser encontrados en el día de tu regreso, Señor, anhelándote con plenitud. Fortalece al que ha estado cansado. Danos un espíritu de sabiduría y de conocimiento, como el apóstol Pablo lo pidió. Que los ojos de nuestro entendimiento sean abiertos para ver la grandeza, Señor, del llamado que nos has hecho en Cristo Jesús. Padre, clamo por los que están en necesidad ahora, en casa, en el lugar donde estén recibiendo esta palabra, quienes están acá, Señor, en el templo, en el nombre de Jesús, que sean llenos de fortaleza y plenitud por el poder del Espíritu Santo, a quien Jesús envió para estar con nosotros todos los días. Te quiero conocer, Señor. A ver, digámoselo juntos: purifícame. Oh, sí, Señor, gracias. Hay una unción preciosa fluyendo esta noche. Yo te quiero conocer, Jesús. Vamos a decirle: ven, 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 Espíritu. Por tu presencia nuestro corazón es transformado. Es tu presencia lo que cambia nuestra condición, Señor. Es el poder de tu Espíritu. Ven, Espíritu Santo, y transforma esta noche. Llega hasta ese lugar. Una vez más. Oh, purifícame. Renuévame, Señor. Restáurame con tu poder. Oh, sí, Señor, purifícame. Lávame, Señor. Renuévame y restáurame. Yo te quiero conocer. Yo quiero esa plenitud en mi vida, Jesús. Te quiero conocer. Gracias, Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Démosle un fuerte aplauso a Jesucristo, el Rey de Reyes, nuestro amado y bendito Salvador. Gloria al Señor. Les invitamos para que el día de mañana se reúnan con las mujeres a las 4 de la tarde a través de la aplicación de Zoom. Las mujeres tienen un tiempo extraordinario en ese horario. La juventud a las 6 de la tarde se reúne también a través de Zoom. Han sido tiempos preciosos para la juventud. Usted lo puede hacer también. Y el domingo, el tema con los niños a través de un Facebook Live es la paz de Dios. La paz de Dios. La fe en Dios trae paz, ese es el tema. Así que están invitados a conectarse con sus niños a las 3 de la tarde a través de Facebook. Y les recordamos los servicios de miércoles y viernes a las 7:30 de la noche. Y el domingo tenemos 2 servicios, el primero a las 10 de la mañana
y el segundo a las 10 de la mañana, guardando todas las medidas de bioseguridad, nuestra mascarilla, el distanciamiento acá adentro y fuera de la congregación, el alcohol o el gel en sus manos para desinfectar. Este lugar se está desinfectando ahora que usted sale, el lugar queda en manos del proceso de desinfección. Vayan en paz en el nombre de Jesús y que tengan un fin de semana extraordinario, que el Señor los bendiga, los prospere y los llene con su presencia. Hasta el próximo de la serie. Buenas noches a todos.